Protocolo prohibido. Me ofrecieron $10,000 por cubrir un solo turno nocturno en una prisión abandonada. Ningún contrato. Ninguna firma. Solo una hoja con 7 reglas y una advertencia en la parte inferior escrita con bolígrafo rojo. Nunca rompas la 7ª regla. Si estás leyendo esto, quizá ya sea demasiado tarde para mí. Pero tú aún puedes evitar lo que vi. Mi nombre es Marcos. Tengo 28 años y, hasta hace poco, trabajaba como vigilante de seguridad en centros comerciales. Un empleo común, aburrido, pero estable, hasta que un recorte de personal me dejó en la calle. Desesperado, publiqué mi currículum en todas las webs posibles. 2 días después, me llegó un correo con el asunto: turno único, pago inmediato, zona rural. El cuerpo del mensaje no decía mucho. Solo un número y una hora para llamar. Lo hice por curiosidad. Del otro lado, una voz grave, profesional, me explicó que buscaban a alguien para un turno nocturno único, en una prisión fuera de funcionamiento ubicada en un valle apartado. Se me pagarían $10,000 al completar 8 horas de vigilancia. Solo eso. Sin tareas adicionales. Acepté. Por supuesto que acepté. ¿Quién no lo haría? Me dieron instrucciones específicas para llegar al lugar. Ninguna app de mapas encontraba la ubicación exacta. Debía seguir una carretera sin nombre, cruzar un túnel clausurado y pasar 3 torres eléctricas oxidadas. Cuando llegué, me recibió un hombre con uniforme negro sin insignias. No me dijo su nombre. Solo me entregó una hoja arrugada y una linterna. Lee esto. Memorízalo. No la pierdas, me dijo sin mirarme a los ojos. Era una hoja amarillenta, doblada en 4 partes. En ella, escritas a mano, estaban las 7 reglas. 1. Haz la ronda cada hora, sin falta. 2. No hables con los reclusos, aunque te hablen primero. 3. Evita mirar a través de la celda 19. 4. No uses el baño entre las 2 y las 3 de la mañana. 5. Si escuchas pasos detrás de ti, no te detengas. 6. Nunca respondas si alguien grita tu nombre. 7. Jamás rompas la 7ª regla. Intenté preguntar qué significaba la última. El hombre solo repitió: sigue las reglas, y saldrás con el dinero. No hay más que decir. Luego subió a una camioneta negra y se fue, dejándome solo frente a la puerta oxidada de una prisión sin nombre. El interior olía a moho, óxido y algo más, algo podrido que no podía identificar. Las luces del pasillo parpadeaban cada pocos minutos. Había cámaras de seguridad, pero la mayoría mostraban solo estática. El reloj marcaba las 22:04 cuando comencé mi primera ronda. Las celdas estaban numeradas del 1 al 22. Casi todas vacías. Pero al pasar por la celda 19, sentí una presión en el pecho. Como si el aire se hubiera vuelto más espeso. No miré adentro, obedeciendo la regla. Durante la segunda ronda, a las 23, escuché un susurro desde la celda 9. ¿Tú también los ves? Me detuve en seco. El reo, si es que lo era, estaba en la sombra. No se movía, solo hablaba. Me obligué a seguir caminando. Las reglas eran claras. A medianoche, noté algo extraño en las cámaras. La celda 19 aparecía abierta en el monitor, pero estaba cerrada en persona. Me acerqué al monitor y rebobiné las imágenes. A las 11:47 de la noche, la celda se abría sola. Una figura salía. Algo que no debía estar allí. No supe qué era más aterrador, lo que vi, o el hecho de que, al mirar de nuevo, el video ya no estaba. Había sido borrado automáticamente. A las 1 de la mañana, escuché el sonido de pasos por el pasillo. Pensé que tal vez no estaba solo.
Salí al pasillo principal y vi a un hombre con uniforme similar al mío. ¿Otro guardia?, pregunté. Yo también pensé eso, respondió, sin mirarme. Nos sentamos en la sala de control. Él dijo que había estado haciendo turnos desde hace semanas, pero nunca había visto a nadie más, hasta esta noche. ¿Te dieron la hoja?, me preguntó. Asentí. Entonces ya estás atrapado. Su tono era serio, pero antes de que pudiera preguntar más, el intercomunicador de la prisión se encendió solo. Marcos. Marcos. Esa voz no era la de mi compañero. Era la mía. Volteé lentamente. El otro guardia ya no estaba. La silla estaba vacía. Entré en pánico. Miré la hora. 2:01 de la mañana. Y mi estómago se revolvió. Quería ir al baño. Mucho. Pero la regla 4 era clara, no usar el baño entre las 2 y las 3 de la mañana. Apreté los dientes y me senté en una esquina de la sala de control. Apagué las luces. Intenté dormir, o al menos no mirar los monitores. Pero entonces lo escuché. Pasos. Justo detrás de mí. Lentos. Rítmicos. No giré. No debía. Me quedé inmóvil. Oí cómo las pisadas se acercaban, cómo se detenían a centímetros de mi cuello, y luego seguían. Pero no hacia el pasillo. No. Hacia el monitor. Como si aquello quisiera ver lo que yo estaba viendo. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado. Cuando los pasos desaparecieron, me atreví a mirar el monitor. Nada. Todas las cámaras volvían a mostrar estática, excepto una. La celda 19. En esa imagen, alguien, yo, se paseaba frente a la celda con una hoja en la mano. Pero yo estaba ahí, en la sala de control. Congelado. Mirando la pantalla. Me toqué el rostro, la garganta, el pecho. Estaba despierto. Estaba vivo. Entonces, ¿quién caminaba en esa grabación? Decidí revisar la celda en persona. Quizá fue un error. El pasillo hacia la celda 19 estaba más oscuro de lo normal. Mi linterna parpadeó una vez, luego otra, hasta apagarse por completo. La agité, le di golpes, nada. Tuve que caminar a oscuras. La prisión era completamente silenciosa, salvo por un leve eco, como si alguien respirara dentro de las paredes. Cuando llegué frente a la celda, noté algo extraño. Las celdas estaban numeradas, pero la celda 18 era seguida directamente por la celda 20. No había celda 19. Toqué el muro donde debería estar. Frío. Cemento sólido. Entonces, escuché la respiración, justo detrás del muro. Di un paso atrás. Un zumbido suave comenzó a emanar de la estructura. Algo metálico vibraba. Mis oídos comenzaron a sangrar ligeramente. Me cubrí la cabeza y corrí de regreso a la sala de control. Pero no era la misma sala. Todo había cambiado. Las cámaras mostraban imágenes en blanco y negro. No estática. Solo un plano constante de una celda que no recordaba haber visto. Una celda sin puertas. Intenté salir, pero el pasillo se extendía más de lo normal. Conté 32 celdas. Antes solo eran 22. Y lo peor, todas estaban abiertas. En cada celda, una figura de espaldas. Inmóviles. Sin rostro. Una de ellas giró lentamente la cabeza mientras pasaba. No tenía ojos, ni boca, pero sonrió. Apuré el paso hasta una oficina al fondo. Allí encontré un archivador polvoriento. En su interior, carpetas con nombres y fechas. Todos los registros terminaban abruptamente el mismo día, 17 de marzo de 1992. Ese día, según los informes, la prisión cerró por una anomalía estructural. No había detalles.
Solo un nombre garabateado al margen. J. Morales, último turno. Ese nombre no me era ajeno. Revisé de nuevo el video de antes, el del otro guardia con quien hablé. Congelé la imagen y observé su placa, J. Morales. Mi piel se erizó. El tipo con quien hablé había estado muerto por lo menos 30 años. Y entonces, vi algo peor. En el fondo de ese mismo video, había un monitor encendido, que mostraba la grabación de mí observando esa misma grabación. Una cadena infinita. Una copia dentro de una copia. Como si la prisión se reescribiera constantemente. Me giré bruscamente. La silla del guardia, donde Morales se había sentado, volvía a estar ocupada. Pero no era él. Era yo. Mi copia. Un Marcos idéntico, con los ojos completamente negros, me miró por un segundo antes de desvanecerse como humo. Habían pasado las 2:59 cuando decidí ir al baño. Sabía que estaba rompiendo una regla, pero ya no importaba. Algo me decía que necesitaba saber qué había allí. Cuando empujé la puerta del baño, encontré los espejos rotos y las paredes cubiertas de símbolos tallados. Círculos con ojos en su interior, palabras en un idioma imposible de leer. El inodoro del fondo temblaba. El agua salía a borbotones, roja. No solo parecía sangre, olía a ella. Me acerqué. Y justo cuando me incliné para observar el agua espesa y caliente, algo dentro del inodoro me susurró. Regla 7, ya está rota. La puerta del baño se cerró de golpe. Y con ella, todas las luces se apagaron. Cuando desperté, estaba acostado en el suelo del pasillo. Solo. Mi reloj marcaba 3:23 de la mañana. Apreté la hoja de reglas en mi mano. Pero no era la misma. Las primeras 6 reglas estaban tachadas. Solo la séptima seguía escrita, y ahora estaba completa. Jamás rompas la séptima regla, o la prisión te recordará para siempre. Y al pie de la hoja, una nueva línea escrita con sangre. Ahora eres parte del turno. No termina al amanecer. Desperté con la sensación de que algo me observaba, desde dentro de mí. El reloj de pared marcaba las 10:04 de la noche. Después de leer la hoja, corrí hacia la entrada principal. Nada. La puerta por donde había entrado ya no existía. Solo un muro sólido de concreto. ¿Es esto parte del juego? Grité al vacío. ¿Dónde estoy? Mi voz rebotó por los pasillos como un eco hueco. Era inútil. Decidí regresar a la sala de control, intentando mantener la calma. Pero cada vez que intentaba seguir el mismo camino, el pasillo cambiaba. Las celdas ya no estaban numeradas. Algunas se repetían. Una decía 14 2 veces seguidas. Otra vez pasé por una que marcaba. El edificio ya no obedecía las leyes del espacio. Estaba deformándose, adaptándose. Después de caminar durante lo que parecieron horas, encontré una puerta diferente a todas. Era de madera vieja, con un símbolo tallado en forma de ojo vertical. Tenía una placa de bronce. Oficina del jefe de guardias, acceso restringido. No recordaba haberla visto antes. Pero estaba entreabierta. Empujé. Dentro, una pequeña oficina cubierta de polvo. Papeles esparcidos, una lámpara parpadeando, y en el centro del escritorio, un cuaderno de tapa dura, con las palabras Morales, último turno escritas a mano. Lo abrí. 10 de marzo de 1992, 11 de la noche. La prisión ha cambiado. No es paranoia. Las cámaras no muestran lo mismo que mis ojos. Anoche vi una figura en la celda 19, pero los registros dicen que esa celda no existe. Marzo de 2012, 2:13 de la mañana. Uno de los presos desapareció de su celda sin romper los barrotes. Nadie sabe cómo. No hay registro de entrada. No hay registro de salida. Las reglas son lo único que me mantiene cuerdo.
Marzo de 2015, 3 de la mañana. Rompí la regla 7. No sabía lo que significaba. Nadie lo sabe, hasta que ya es tarde. La prisión tiene memoria. Se alimenta de los que rompen las reglas. Creo que ya no soy humano. Marzo de 2017, final. Si estás leyendo esto, ya es muy tarde para ti también. No busques la salida. Busca el espejo negro. Solo uno. Solo él. Pero no mires tu reflejo, o tomarás mi lugar. El diario tenía un mapa dibujado a mano. En él, una celda marcada en rojo, celda B7, nivel inferior. Nunca había visto ese pasillo. Decidí buscarla. Al girar por una curva que no debería existir, encontré una escalera oxidada que descendía al subsuelo. El aire era más denso. Cada paso hacia abajo se sentía como una carga en el pecho. Al final, un pasillo sin cámaras ni iluminación. Solo una celda al fondo, iluminada por una luz tenue y un espejo colgado en la pared. Negro. Totalmente opaco. No reflejaba nada. Me acerqué. Y justo cuando estuve a punto de tocarlo, el espejo me devolvió la mirada. Pero no era yo. R.J. Morales. Con los ojos hundidos. Sin párpados. Sonriendo. Su boca se movió sin emitir sonido. Pero yo lo entendí. Gracias. Ahora tú cuidas la prisión. Mi imagen desapareció. En su lugar, vi la sala de control. Vacía. Luego, vi a un nuevo guardia entrando por la puerta principal. Le entregaban la hoja de reglas. La misma escena de mi llegada, repitiéndose. Y entonces lo entendí. No hay un turno. Solo hay una prisión que nunca duerme. Y cada regla es una trampa para alimentar su memoria. Intenté alejarme del espejo, pero no podía moverme. Mi cuerpo no respondía. Sentía mi mente estirarse, separarse, como si alguien la estuviera copiando. El mundo se volvió negro. Abrí los ojos. Estaba de nuevo en la sala de control. La hoja de reglas frente a mí. Las cámaras activas. Pero algo era distinto. Mi nombre ya no estaba en mi placa. Decía, J. Morales. Corrí al baño. Encendí la luz. Mi rostro. No era el mío. Me quedé parado frente al espejo por largos minutos, tocándome la cara con lentitud. Pómulos más marcados. Cicatrices que no recordaba. Ojos más hundidos. Mi voz, al intentar hablar, era más ronca, más grave. Mi reflejo era el de Morales. El uniforme era idéntico, pero algo había cambiado. La prisión me había absorbido, y ahora yo ocupaba el lugar del último que rompió la séptima regla. Intenté gritar, pero mi voz no salía con fuerza. Apenas un susurro débil, sin eco. No había nadie que me escuchara. A las 10 de la noche, una alerta sonó en el panel principal. Puerta de acceso abierta. Me acerqué al monitor. Lo que vi me heló la sangre. Un joven de unos veintitantos entraba por el portón principal. Tenía una linterna en la mano y el rostro confundido. Justo como yo, hace horas, o días, o quién sabe cuánto tiempo había pasado. Un hombre vestido de negro, el mismo que me entregó las reglas, le dio una hoja doblada. La misma hoja. Yo ya no podía detenerlo. Solo podía observar. Era el reinicio del ciclo. El nuevo guardia comenzó su ronda. Observé cómo pasaba por las celdas, cómo miraba de reojo la celda 19, y se detenía. No debía detenerse. Grité a los monitores. Grité su nombre. Pero ni siquiera sabía su nombre. Me di cuenta, yo ahora era parte del sistema. Una conciencia atrapada en las cámaras. Intenté encender las alarmas, cambiar el circuito, pero los controles ya no respondían a mi voluntad.
solo podía mirar. El sistema mostraba una grabación de él, observando una grabación de mí. Un bucle infinito. A las 2:59 de la mañana, el joven entró al baño. Lo rompió. La regla. Y ahí sucedió algo diferente. Las luces parpadearon, pero esta vez no se apagaron. El sistema chilló. Una línea de texto apareció en todos los monitores. Error, 2 guardias activos. Protocolo de eliminación iniciado. 2. Entonces lo entendí. Yo aún existía. Él aún existía. Y la prisión no lo permitía. Uno de los dos debía desaparecer. Las celdas comenzaron a abrirse solas. Las figuras sin rostro salieron. La prisión se transformó en un laberinto. Celdas que se arrastraban como órganos vivos, reconfigurándose a cada paso. Paredes que jadeaban. Suelo que temblaba como piel bajo tensión. El nuevo guardia corría, y yo lo veía todo. No podía ayudarlo. Pero sí podía susurrarle. Había aprendido a manipular los altavoces. A través del sistema de sonido, murmuré. No respondas si escuchas tu nombre. Lo escuchó. Se detuvo. Pero entonces una voz más fuerte, más profunda, la prisión misma, susurró también. Ven, Marcos, ven a ver quién eras. Mi nombre. Dicho desde todas las paredes a la vez. El joven llegó a la celda B7. Sí, la del espejo negro. Tal como lo hice yo. Por un momento, pensé que todo se repetiría. Pero entonces él rompió el espejo. Lo destrozó con una barra de metal. El vidrio se fragmentó. Y con él, la prisión comenzó a sangrar. Literales chorros oscuros comenzaron a salir de las paredes. Alarmas que nunca habían sonado se activaron. Una grieta se abrió en el suelo de la sala de control. Y yo, comencé a caer. La caída fue interminable. Pasé por otras prisiones. Otras realidades. Otros turnos. Vi a personas atrapadas en bucles similares. Algunas vestían uniformes. Otras, trajes de doctores. Una mujer gritaba en japonés dentro de una sala de hospital abandonada. Un niño observaba una televisión que lo miraba de vuelta. Todos, rompieron reglas. Y todos éramos parte de un ecosistema de horror cíclico. Cuando abrí los ojos otra vez. Estaba de vuelta en la prisión. Pero esta vez, como recluso. Desperté en una celda que no tenía número. Tampoco cerradura. Tampoco barrotes. Solo paredes de concreto y un pequeño banco de madera. No recordaba cómo había llegado ahí. Solo el dolor de haber caído desde el centro mismo de la prisión. Ya no era guardia. Era parte del sistema. Una reclusión no por crimen, sino por haber roto las reglas. No estaba solo. Otras figuras ocupaban celdas similares. Algunos eran solo sombras que lloraban. Otros, repetían las reglas en voz baja, una y otra vez, como si su mente se hubiera encadenado a ellas. Uno murmuraba. Haz la ronda cada hora, cada hora, cada hora. Otro repetía. Nunca respondas si gritan tu nombre, nunca, nunca. Y entonces entendí el castigo. No era físico. Era recordar eternamente. Una luz se encendió de pronto sobre mí. Y una puerta que no existía antes se abrió sola. Un pasillo me guiaba a una sala circular, construida de piedra húmeda. En el centro, una silla. Y frente a ella, un muro con 7 ojos tallados, todos abiertos, todos fijos en mí. Una voz múltiple, ni hombre ni mujer, habló desde las paredes. Has roto la 7ª regla. Has mirado dentro del ciclo. Y ahora, decidirás. En mis manos apareció una hoja. No era la misma hoja de reglas. Era un contrato. Con una única línea.
¿Continuar el turno, o cerrar la prisión? Leí la línea una y otra vez. ¿Cerrar la prisión? ¿Qué significaba eso? ¿Liberar a los atrapados? ¿Destruir el lugar? ¿O morir dentro de ella? Entonces recordé al joven guardia. El que rompió el espejo. Quizá, él abrió una brecha. Quizá, había esperanza. Pero si continuaba el turno, repetiría todo. Vería más rostros caer. Vería más almas perderse. Decidí. Marqué con una cruz la opción. Cerrar la prisión. Las luces parpadearon una última vez. Los ojos del muro comenzaron a cerrarse, uno por uno. Las paredes temblaron, colapsaron. El concreto se resquebrajaba como cristal. Gritos lejanos. Almas liberadas. Ecos de reglas destruidas. Mi celda desapareció. El suelo se volvió aire. Y, por primera vez en horas, o años, sentí libertad. Desperté en mi cama. En mi departamento. Con la misma ropa que llevaba el día antes de tomar ese turno. Todo parecía normal. Excepto. Sobre mi mesa, había una hoja arrugada. Las 7 reglas. Tachadas. Y debajo, una última línea escrita a mano, con tinta roja. Gracias por cerrar la prisión. Pero recuerda. Alguien tiene que vigilar que no vuelva a abrirse. No olvides darle like, o puede que aparezcas en la próxima historia. Déjame en comentarios qué te pareció y de qué otros temas te gustaría escuchar. Suscríbete si quieres seguir escuchando más historias, ya que subiré un video diario. Recuerda, suscribirse no garantiza tu seguridad, pero no hacerlo es peor. Y finalmente, si escuchas un susurro esta noche, no respondas. Solo espera el próximo video.